En la conferencia matutina de hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum abordó varios temas de relevancia nacional. Reformas energéticas. La presidenta firmó y anunció el envío al Congreso de las leyes secundarias de la reforma energética. Estas reformas buscan devolver a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, CFE, su carácter de empresas públicas del Estado, eliminando su condición de empresas productivas. Se incluyen 6 leyes principales y la armonización de otras 5, con el objetivo de fortalecer la soberanía energética y garantizar el abasto y la confiabilidad del sistema eléctrico nacional. Relaciones internacionales. Respecto a la reciente cancelación de la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, Sheinbaum enfatizó que México continuará promoviendo la unidad con América Latina, el Caribe y Estados Unidos, buscando que el continente se constituya como una potencia económica respetando la soberanía de cada nación. Aranceles de Estados Unidos. Ante la posibilidad de que Estados Unidos imponga aranceles a productos mexicanos, la presidenta expresó que, aunque no cree que esto ocurra, el gobierno mexicano está preparado y mantiene diálogo constante a través de la Cancillería para abordar cualquier eventualidad. También habló sobre Google y cambio de nombre del Golfo de México. Sheinbaum informó que enviará una carta a Google para solicitar una aclaración sobre el cambio de nombre del Golfo de México a Golfo de América, en su plataforma de mapas, señalando que la denominación de mares internacionales corresponde a organismos internacionales y no a decisiones unilaterales de un país. Hoy, porque el día de hoy estamos enviando al Congreso, vamos a firmar un conjunto de leyes muy importantes que son lo que se llaman las leyes secundarias de la reforma constitucional en materia energética. Recuerden que entre las reformas constitucionales que fueron aprobadas por el Congreso de la Unión y los congresos estatales, que ya fueron publicadas, se encuentra el regreso de Pemex y CFE a las manos del pueblo de México. Se establece a través de varios párrafos, uno de ellos que dice que las empresas públicas, CFE y Pemex, dejan de ser empresas productivas del Estado y se convierten en empresas públicas del Estado. Parece algo menor o parece que ya no van a ser productivas, no, van a ser más productivas todavía, van a ser más eficientes, más transparentes, van a tener la austeridad republicana como eje de su operación, pero la diferencia es que como empresas productivas del Estado se regían como empresas privadas y se ponían en el mismo nivel que una empresa privada, como si fuera lo mismo en el mercado competir entre una empresa pública y una empresa privada. Al llamarles empresas públicas, recuperan su sentido público. Público quiere decir que es del pueblo de México. Y además quedó establecido en el 28 constitucional que ya no deben ser consideradas monopolios. Esto es muy importante porque se consideraba, por ejemplo, a CFE que podía ser monopolio si tenía más en la generación del mercado eléctrico, como si se pudiera comparar una empresa pública con una empresa privada. Eso ya es parte de la reforma constitucional, pero ahora cambian las leyes secundarias. Es una reversión de la reforma del 2013 de Peña Nieto, cuyo objetivo era privatizar. De hecho, es una reversión incluso de reformas a las leyes secundarias de 1992. Se recupera el sentido público de CFE y de Pemex como garantes de la provisión de energía para el pueblo de México y como garantes de la soberanía nacional. Se mantiene una parte de producción privada, pero se fortalecen las empresas públicas.
Es algo muy importante, trascendente, histórico, estas leyes. Entonces, vénganse para acá. Vente también. La hipodemia también es importante. Pues esta es la información. Saben que durante muchos años de mi vida me dediqué no solo al estudio, sino a la defensa de la soberanía energética. Quizá desde el 92, que vinieron las primeras reformas a la ley del servicio público de energía eléctrica. Después, en el año 99, cuando Zedillo quiso privatizar la electricidad, escribimos diversos artículos entonces con Víctor Rodríguez Padilla y un gran ingeniero nacionalista, reconocido nacional e internacionalmente, que ya falleció, el ingeniero Viqueira, Jacinto Viqueira. Después, en el periodo de 2000 a 2006, aunque era secretaria de Medio Ambiente con el presidente, entonces jefe de gobierno en la ciudad, que también desde la ciudad defendimos el sector eléctrico. En el 2008, con las Adelitas del Petróleo, que coordinamos aquel movimiento de brigadas de mujeres para defender la ofensiva privatizadora de Calderón. Después, en el 2013, que vino esta reforma tan regresiva de Peña, donde el objetivo era privatizar todo, que además ni siquiera funcionó. Era un sentido ideológico y ordenado desde el exterior. En aquella época hubo movilizaciones en la Cámara de Senadores primero, ya se había firmado el Pacto por México, donde pues todos los partidos políticos habían firmado la entrega, y entonces empezaba a formar Morena, todavía era una asociación civil. Fue la época en que al presidente López Obrador le dio el infarto, justo en aquel momento, toquemos madera, y se organizó este movimiento afuera del Senado. Cuando se aprueba en el Senado, fuimos a la Cámara de Diputados, ahí recuerdo con el hoy diputado Carlos Castillo que caminando un grupo de porros que habían sido contratados nos apedrearon. Y después pues se consumó la reforma energética y no dio ningún resultado. Decían que ya no se iba a endeudar Pemex, lo endeudaron a más del doble. Decían que iba a aumentar la producción de petróleo, solo cayó la producción de petróleo. En la electricidad dijeron que gracias a eso iba a mejorar Comisión Federal de Electricidad, pero Comisión Federal de Electricidad dejó de producir electricidad hasta convertirse prácticamente en el 15% de todo el mercado eléctrico o de toda la generación, hasta que llegó en el 18 el presidente López Obrador. Se fortaleció Pemex, Comisión Federal de Electricidad, se buscó el cambio constitucional, no se logró en aquel entonces. Se hizo un cambio a la ley de energía eléctrica
para establecer el 54%, se aprueba la ley y la Corte la echa para atrás prácticamente en todos sus incisos, hasta ahora que en el 2024 el pueblo de México toma la decisión de votar por no solo la presidencia, sino también por la mayoría calificada en el Congreso, Cámara de Diputados, senadores y en la mayoría de los congresos estatales. Viene esta reforma constitucional y ahora pues estas nuevas leyes que sustituyen por completo a las leyes de la reforma del 2013 y establecen un esquema de fortalecimiento de la empresa pública y al mismo tiempo deja participación privada, ordenada, transparente, sin los mecanismos de antes, cuyo objetivo era privatizar absolutamente todo. Eso va a permitir, además de la recuperación de la soberanía, del mejor funcionamiento de CFE y de Pemex y del reconocimiento de empresas públicas, es decir, del pueblo de México y de la nación, va a permitir cumplir con el Plan México, porque va a haber disponibilidad de energía, va a haber disponibilidad de la transmisión, hay mecanismos claros de financiamiento público y la participación privada queda normada, transparente, establecida como un porcentaje, en el caso de la electricidad, en 46%, bajo diversos esquemas muy transparentes, pero siempre con la rectoría del Estado. Entonces, realmente es una reforma muy profunda de la cual pues nos sentimos muy contentos porque estamos dando viabilidad al país a futuro, al pueblo de México y la garantía de la justicia energética y al mismo tiempo la garantía de que haya energía suficiente y a costos accesibles para el desarrollo del país. Entonces, quiero felicitar además al equipo de la secretaria de Energía, al director de Pemex, a la directora de CFE, a la consejera jurídica. Fue un trabajo de muchos meses, de trabajo interno y también de consultas con distintas personas que llevan mucho tiempo dedicadas al tema de la energía y están muy bien pensadas, muy bien definidas y van a ser pues muy bueno para el país. Entonces, no digo todo esto porque me da mucho gusto, porque es parte de no solamente nuestra historia como movimiento político, social, sino también pues parte de una historia personal de lucha por la defensa de la soberanía energética.